Bueno, hola amigos, hola a todos. Hoy comentando sobre la entrada de Plutón en Acuario. Eh, a esto le puse un título donde dice, esto ya no va más. Y es que definitivamente el momento que estamos transitando es un momento muy importante para la humanidad y muy importante en nuestras vidas. Yo quería aprovechar para hacer una pequeña referencia honrando este momento tan importante de la humanidad con la entrada de Plutón en Acuario en estos días. Lo primero de entender pues es que Plutón en Acuario no es un proceso de minutos, no es un proceso de días como nos ocurre con las distintas lunaciones, como lo hemos mencionado, sino es un proceso de temporada, es un proceso de muchísimo más lento, dado que Plutón es el planeta más lento de todos. Eh, Se toma aproximadamente unos 21 años por cada signo que recorre. Entonces, pues hagan las cuentas y miren cuánto tiempo demoraría en cada minuto que pasa, en cada grado que pasa en avance de sus cartas. Pero este concepto de Plutón en Acuario, pues tiene varios temas que son fundamentales de conocer. El primero, Plutón va a entrar en Acuario el próximo domingo, 21 de enero. La hora exacta de referencia de ese eje de entrada es a la 1 de la mañana, tiempo universal. Para los que nos encontramos desde los países, desde América, pues tenemos una diferencia anterior de 6 horas, 5 horas, según el sitio. Es decir, para el 20 en la noche ya estaríamos recibiendo a Plutón con los brazos abiertos en este trabajo de transformación. Este es un tema que venimos mencionando hace años, por lo menos 5 años. Estamos hablando de este y algunos llevamos conversándolo 12 años con la entrada de la nueva era en su proceso. La nueva era, les recuerdo, está atendiendo un proceso que inició desde el 2012 y hasta el 2036 se va consolidando. No es un tema, como menciono, de unos días ni de unos meses, pero parte de este proceso tiene que ver con la transición de una nueva humanidad en donde esos 26 años son un pestañeo, un instante en lo que tiene que ver con el tiempo universal, ¿no? El tiempo del universo frente a sus procesos. ¿Cuánto tiempo va a estar Plutón en Acuario? Pues va a estar hasta marzo del 2043, aquí lo tenía anotado. Entonces, 19 años más. Ya había entrado el año pasado, haciendo su primer inicio. Como estamos viendo, pues 20, 21 años son normales sus ciclos. Siempre inicia con un proceso de asombro, de asomo, de asomarse, no asombro, sino de asomarse, y luego retrograda otra vez en Capricornio. Es un proceso muy bonito porque tiene que ver con la oportunidad, y es lo que tuvimos que ver con la oportunidad de tener estos últimos 6 meses para revisar qué se nos había quedado pendiente del proceso personal, de descargar todo lo que no era necesario ya en nuestra vida, por lo menos de tomar conciencia de lo que hay que descargar, ¿no? Si no se logró hacer, pues por lo menos saber que está en una lista de pendientes y que hay que hacerlo lo antes posible para podernos actualizar en la energía sana y adecuada para cada uno de nosotros en nuestro proceso personal. Eh, la última vez que tuvimos a Plutón en Acuario fue por allá hace 248 años, en 1776. Asocienlo claramente con la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y todo el inicio que trajo este concepto de libertad, igualdad y fraternidad en las nuevas colonias, que emulando ese concepto buscaron su independencia y la lograron para comienzos de los 1800, ¿no? Muchos países tienen esta referencia en 1810, 1820 para el comienzo de su nueva era desde la independencia. Así que estamos en un momento histórico de cambio que se da con cada 248 años con la repetición de esta posición. Me parecía importante esto mencionarlo. Bueno, ahora, ¿qué vimos nosotros en estas épocas de revolución? Pues se vio claramente
veíamos que se estaba liberando este Plutón en Capricornio que hablaba de las estructuras de poder, ¿no? Las monarquías, los principios ordenados de lo que había que hacer, las obligaciones, las responsabilidades frente a los imperios. Y hoy por hoy, pues lo que está cambiando tiene que ver también con un proceso un poquito distinto. Esta entrada en Acuario tiene que ver con la oportunidad de entrar en una nueva conciencia. Ese es el tema que vamos a lograr identificar. Plutón como tal es, digamos, la tecla de reformateo del zodiaco. Así lo vería al signo de Plutón. Es como la muerte y resurrección, aunque algunos no nos gusta mucho verlo desde ahí en una forma como tan dramática, pero sí tiene que ver con la muerte y resurrección de conceptos, de ideas, de temas en donde pues tomamos claramente la decisión de que esto no va más. Eh, Particularmente, eh, todo lo que tiene que ver con la libertad de pensamiento y la acción frente a la libertad de pensamiento y la construcción de una nueva conciencia, pues ya se está dando desde el escenario de este nuevo Plutón entrando en Acuario. Luego entrará en Piscis en el 2043, que es como la continuidad de la construcción de esta nueva conciencia en la aplicación de estos procesos en una nueva humanidad, ¿no? La entrada de Plutón en Piscis ya habla de toda esta condición humana que se revisa, se refleja, todos los procesos que vamos construyendo con esta nueva conciencia. Eso es interesante. Fíjense que el que entre Plutón en Acuario es que se anticipa a Piscis, es decir, esta construcción de la nueva conciencia en la cual estamos entrando va en un sentido de identificar una nueva humanidad, que luego se revisará y se reformateará, se replanteará, pues a partir de ese momento del 2043. De aquí a allá tenemos tiempo para preocuparnos por ello. Mencioné ya pues el proceso de la nueva humanidad en donde estábamos entre el 2012 y el 2038, la entrada en Acuario, ¿sí? Y otro tema que también era importante, esto se dio que Plutón entró en Capricornio, el último mes en el cual actuó fue entre marzo del 2008 y luego directo desde el 2009. Entonces entre el 2009 y el 2024, en este periodo largo, ¿qué es lo que se están revisando? Todo lo que son estructuras, estructuras de poder, principios de autoridad, la forma práctica, las responsabilidades, los deberes, todo esto está revaluado. Si habláramos de Capricornio como tal, Capricornio es el signo fuerte que soporta, es como el pilar fundamental en el zodíaco, el estratega, el que busca generar dos metas tangibles, responsabilidades frente a nuestros compromisos y cumplimiento de los mismos. Y entonces, pues ahí vemos los pilares de la humanidad, siempre lo he mencionado, basado en 4 fundamentos. El primero, pues la ciencia, que habla de también obviamente de medicina, en donde todo esto ya está revaluándose hacia una nueva oportunidad de entender dentro de la ciencia y la medicina los principios de la física cuántica, el concepto de la luz, el concepto de la materia como densidad de la luz y la aplicabilidad que va a traer esto, dándonos la oportunidad de trascender a una mayor longevidad, estimándose en los próximos 150, en los próximos 50 años, pensar en que podemos pasar fácilmente los 100 a 120 años de edad, con el cambio y la aplicabilidad de estas teorías de la física cuántica y de la luz. Por tomar un ejemplo, también el segundo pilar tiene que ver con la economía, identificar claramente de qué estamos hablando, de los valores y de los recursos, cómo recibimos el dinero, entender que el concepto hoy de la abundancia no tiene nada que ver con el concepto de la acumulación, que más es un proceso de saber disfrutar con lo que tenemos, de ver que hay cosas que son innecesarias y que nos han sido inculcadas
como representaciones o como símbolos de éxito temas como por ejemplo tener una cuenta bancaria abultada o como tener la última tecnología, los últimos aparatos, el carro, el departamento, los viajes, cosas que hacen parte del disfrute, pero que no son la verdadera representación del éxito. Identificar el éxito en nuestra carta natal es importante a través de identificarlo en nuestra rueda de la fortuna y además es importante identificar que podemos disfrutar más con menos. Esa es la tarea bonita en la cual se está viendo en este momento el tema de recursos. La otra cosa importante es identificar cuáles son nuestros propios recursos. Eso lo podemos ver desde la astrología, desde nuestra casa 2, entender cómo recibimos el dinero y cómo nos lo gastamos, pero también podemos identificar cuál es nuestro verdadero recurso personal y cómo podemos ofrecerlo y cómo podemos recibirlo para nuestro bienestar. Ahí también vemos cómo podemos establecer una posición de estabilidad y de rutina hacia un disfrute. Entonces, la economía también nos habla de las nuevas tendencias, pues la moneda virtual que conocemos, ya hablamos también del intercambio. Hay muchos procesos hoy en día que se manejan desde el trueque, particularmente en el servicio que acostumbramos muchísimo, por lo menos yo acostumbro muchísimo a acompañar intercambio con mis colegas de terapias, de servicios, hacemos unos intercambios muy lindos y pues nuestra moneda de intercambio es nuestro propio valor. Eso me parece que también es importantísimo. Bien, luego tenemos el concepto de religión o más bien de creencias. El concepto de religión o de creencias nos habla del replanteamiento de algunas teorías religiosas o dogmas o doctrinas que nos han vendido como ciertas en el propósito de construir de ahí, en algunos casos, hasta herramientas de poder, en otros casos, consolidarnos como parte de una sociedad que tiene, que reúne esos valores religiosos y que nos distingue de otras sociedades, lo cual hoy por hoy está en revisión en el proceso de ser inclusivos, de incluir y de recibir a otras culturas, a otras religiones, entendiendo un solo globo, una sola humanidad desde sus principios. Los principios básicos de la religión hoy por hoy son los que tienen el valor, la validez, que son la conexión del ser humano con la fuente, con Dios, para algunos como quieran llamarlo, o con el origen. Este concepto del origen es muy importante. Aquí estamos también replanteando nuestra revisión de nuestro origen, de dónde venimos como seres humanos y hacia dónde nos lleva esta nueva humanidad en ese trabajo. Importante entonces resaltar que es la conexión con el Ser Supremo que nos identifica con nuestro proceso de evolución espiritual, es el que nos está llevando como seres de luz a encontrar ese fondo, ese final, ese fondo del camino y es el que nos motiva para trabajar arduamente en nuestra experiencia personal para ir trascendiendo a través de los escenarios que conocemos como vida, o vidas mejor. Entonces, las creencias pues pasan a otras prioridades también. Eso es un tema también importante. Por ejemplo, el concepto de el disfrute se vuelve un prioritario frente al concepto del deber. O la responsabilidad está es con nosotros mismos, no con lo externo. De hecho, hay muchas herramientas que nos han liberado de las responsabilidades. Por ejemplo, en el caso de, tomando un ejemplo, de ir al banco a atender una fila para hacer un depósito, pues ya lo podemos hacer a través de internet, en una aplicación. ¿Qué pasa con el resto del tiempo? ¿Lo utilizamos responsablemente? ¿Disfrutamos de ese tiempo? ¿O seguimos buscándonos ocupaciones y responsabilidades para seguir preocupados? Eso me parece que es importante. Y el último, ya mencioné ciencia, economía, creencias o religión y los principios de autoridad política, ¿no? Estamos viendo ejemplos muy bonitos. Quienes hacen seguimiento, yo hago seguimiento a algunos países en sus procesos políticos, me llama la atención ver cómo han evolucionado líderes, no necesariamente desde lo que llaman casta,
y desde las líneas políticas tradicionales, sino han sido precisamente gente que desde su forma particular de atender su vida han encontrado en sus herramientas las posibilidades de contribuir a la comunidad. Desde principios totalmente desprendidos de las responsabilidades y obligaciones políticas que se han manejado tradicionalmente. Esto ha generado una controversia a nivel mundial interesantísima, viendo como modelos, no quiero mencionar nombres propios, pero como modelos hay 3 o 4 personajes interesantes que han mostrado resultados tangibles y positivos en sus respectivos países, y que van a servir de ejemplo para que otros busquen personajes similares en otros países. La otra cosa importante tiene que ver con la globalidad. Este tema de fronteras termina por romperse, van a empezar a generarse muchos conceptos universales de creencias, de economía, empiezan a aparecer asociaciones. Finalmente, la era de Acuario es una era de, ¿cómo se dice?, de comulgar, de encontrar coincidencias a nivel de formas de pensamiento, más que temas, digamos, de los conceptos económicos que estaba mencionando o políticos. El eje principal y fundamental es que encontramos afinidades de pensamiento a nivel universal. La otra cosa que es importantísima es que el individuo no se va a mover desde factores externos para ser propio, es decir, su propia conciencia es producto de su trabajo personal y desde ahí, desde su propia conciencia, pues él va a hacer o está haciendo o estamos haciendo un trabajo personal para identificar su esencia, para desvincularse de responsabilidades ajenas y para crear su propia conciencia, todo en el propósito ahora del domingo, a partir del domingo, de entrar en esta nueva fiesta de la conciencia universal. Entonces, lo que se va a dar es un conjunto de personas con ideas particulares, individuales, aportando a una nueva conciencia. Ese es un tema que es importante. Cada individuo va a tener su propia verdad y vamos a ser muy respetuosos de ello, y cada uno desde su propia verdad va a contribuir a otros en esta universalidad. Por ahí hemos visto algunos temas hablando de culturas, no mencioné, pero también cuando tuvimos en el 2020 una conjunción que fue Saturno-Plutón, hablando de Plutón y de Saturno como regente de Capricornio, donde estamos saliendo, que fue la época famosa del bicho. Por ahí parece que ha aparecido, esto ha tenido que ver con la luna nueva pasada de Capricornio, aparentemente, una temporadita de miedos, ¿no? De sustos que no vale la pena ni siquiera considerar. Aquellos que están en la expectativa de seguirse vacunando, por favor, deje así. No le bote corriente a eso, no, eso no sería necesario, cada uno hace de su cuerpo lo que quiere, pero sugerimos que no lo tengan en consideración. Bien, otra cosa interesante es que a partir del 2020, hace 4 años, cuando Plutón entra en esta última parte, entra desde el tercer decanato, obviamente, en sus últimos 30 grados, y los últimos 30 grados de Capricornio tienen una cucharadita del signo de Virgo y nos habla de la importancia de poner orden y de priorizar. Esto es un trabajo también importante que hemos venido mencionando, cuál es nuestra prioridad en nuestra vida. También el manejo del tiempo como prioritario. El tiempo, pese a que creemos que es un elemento común, es un término no, es un, ¿cómo se diría? Es una medida relativa. Para algunos parece ser más rápido, para otros parece ser más lento. Nos movemos también desde líneas de tiempo paralelas. Ténganlo en cuenta para saber de que los resultados no pueden ser los mismos a expectativa de todos.
Algunos verán que nosotros hacemos unos procesos muy rápidos, otros pensamos que los estamos haciendo supremamente lentos, pero el tiempo no es una referencia, es una medida que es como una herramienta de trabajo más que cualquier otra cosa. Entonces, no utilicemos el tiempo, por favor, como una herramienta de control. Desafortunadamente esto ha sido muy habitual, ¿no? La puntualidad de las fechas exactas, el tiempo en que uno estima entregar alguna actividad, un trabajo, eh, nos impide disfrutar la vida, nos impide estar a la, a la expectativa de lo inesperado, de lo relajado, de lo cotidiano, desde lo espontáneo. Y la nueva era de Acuario nos habla de espontaneidad, ya no nos habla de meter nuestra vida en Excel, sino de manejarla desde las oportunidades que se van desprendiendo, y de ser originales y de ser eh, conscientes de manejar todo a través de impulsos, a través de nuestra espontaneidad, como estaba mencionando. Bien. Em, Estaba mencionando entonces que además la entrada de Plutón en Acuario pues coincide también con la entrada del Sol en Acuario para este año, ¿no? Luego va a ser coincidente y se va a mantener en Acuario durante los próximos años. Vamos a estar hablando siempre del Sol encontrando a Plutón en Acuario. Y entonces aquí nos da la oportunidad de entender que lo que somos en conciencia, de que nuestro propio universo tiene una referencia frente al universo de la colectividad. Es lo que estaba mencionando, en donde no hay un individuo sin que exista con él la oportunidad de considerarse en un colectivo, y no puede haber una persona independiente de la referencia que el colectivo le da. Hay una interacción ahí importante para tenerlo en cuenta y para saber que eh, ambos temas van a ir de la mano. Por eso aquí ha habido mucha gente que ha venido a consulta y aquí lo anotaba, ¿no? Buscando la prioridad y el encuentro con su individualidad. Y yo les mencionaba que es importante entender que su individualidad está referida frente a los cambios que se están dando en la humanidad. Entonces, que es muy importante tener en cuenta y estar atento a lo que está pasando a nivel mundial frente a estos procesos para ver cómo encajamos. La otra cosa que voy a mencionar un poquito también, qué temas se vienen interesantes con la entrada de Plutón en Acuario. Pues claramente pues estamos hablando de todo lo que es la renovación de la tecnología, toda la ciencia humanística. Hemos hablado y está pues muy de moda los conceptos de inteligencia artificial, qué tanto ello nos beneficia, qué tanto esto atenta contra nuestra forma de pensamiento, de entendimiento, contra nuestra forma de percibir y de sensibilizarnos frente a la humanidad, porque finalmente los robots o la inteligencia artificial pues lo que hace es copiar una información y procesarla mucho más rápida y obviamente ofrecer de ahí resultados mucho más precisos, pero ¿dónde queda la sensibilidad humana y dónde queda en todos estos procesos el trabajo de entendimiento, la propia intelectualidad, ¿no? El discernimiento, el arte, la maravilla de crear, van a ser, digamos, la otra cara de este trabajo de la inteligencia artificial. Ahí se corre el riesgo de que la humanidad se vuelva demasiado veloz aplicada a los procesos, pero pierda un poco de su esencia bonita frente a su proceso creativo, amoroso, sensible que estoy mencionando. Bien, ¿qué otra cosa no he mencionado? Aquí buscando en mis notas. Bueno, aparece todo este tema también de la conexión con vida fuera de este planeta, ¿no? Para aquellos que todavía tienen dudas si hay vida extraterrestre o si hay otras galaxias, si hay otros soles, si hay otros sistemas, pues aquí se les confirma que sí los hay. Créanos o no, pues cada uno está en su derecho. No somos únicos, es increíble que todavía hay gente que piensa que este es el único planeta con vida, que este es el único planeta que tiene la oportunidad de existir. Hay infinitos planetas con las mismas oportunidades, con vida, y empiezan los contactos
De hecho, este planeta tiene muchas teorías. Una de ellas nos habla también de seres que ya están habitando con nosotros conjuntamente. No solo hablamos de los intraterrenos, sino también estamos hablando de seres que se disimulan dentro de nuestra humanidad para un trabajo de control y de manipulación, de transformación, como también hay seres de luz y guías que nos acompañan en nuestro proceso, que finalmente estos guías también tienen que ver con ser seres extraterrestres en un proceso de una dimensión un poco más evolucionada. Lo que conoceríamos como ángeles y arcángeles en algunos casos tienen que ver con seres desde otra dimensión acompañándonos. También dentro de nosotros hay una tendencia a unas nuevas generaciones. Ahí escuchamos las generaciones de niños índigos, de los niños cristal, que nos están enseñando. Son niños que vienen ya con una información aprendida en su chip, que nos están enseñando que hay un proceso ya evolucionado que traen, hacia el cual hay que acercarnos. Así que estamos en un punto de giro, ¿no? Este es un momento importante donde también vamos a tener ahora esta conjunción de Júpiter y Acuario en este año acompañándonos y hablando de estos momentos de giro hacia unas nuevas conciencias, hacia una forma distinta de ver la vida. Júpiter y Acuario desde Tauro, Júpiter y Urano, perdón, desde Tauro están manejando. Y Acuario obviamente pues en lo que tiene que ver con Plutón en la nueva conciencia. Bien, ahora en lo que a mí me es interesante, aquí podríamos estar hablando horas frente a lo que ha pasado en el mundo en estos momentos, cuando se ha dado esta circunstancia. También podríamos mirar cómo se da, por ejemplo, la respuesta a nivel mundial por el paso de los planetas personales a través de Capricornio. Pero yo quisiera extenderme a una parte que es un poco más personal y es decir, y a eso me he enfocado muchísimo, a buscar mejores seres humanos en cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos afecta esto individualmente? ¿Cómo podemos entender esto en nuestro proceso personal? Creo que ahí es donde tenemos que llegar. Entonces, lo primero que sugiero yo es que ubiquemos dónde se encuentran esos 0 grados de Acuario en la entrada de Plutón dentro de nuestra carta natal. Traigo con mucho respeto mi ejemplo porque es la carta que tengo a la mano y es la carta de la cual puedo hablar cómodamente siendo la mía. No tengo problema de presentarme desde ahí en lo personal. Entonces, pues busco los 0 grados de Acuario. Aquí tenemos el signo de Acuario en este lado. ¿Sí? Los 0 grados de Acuario aquí están, donde inicia a la mitad de la casa 6, de mi casa 6. Y que coinciden también, esto es otro tema, con el Saturno a 29 grados y 9 minutos. Primero entonces lo que veo, así simple, llano y simple, Plutón en Acuario desde la casa 6 que habla, estamos reestructurando todo lo que tiene que ver con el concepto de salud, concepto también de actividad laboral, la forma como atendemos nuestro trabajo. Y pues a mí me habla de la importancia que tiene mi salud frente a mis procesos de, llamémosle, energía nerviosa, impulsiva, lo que tiene que ver con todo el sistema nervioso central, todo lo que tiene que ver también con los procesos de estrés. Así que vivir una vida tranquila para mí es una vida saludable. Comienza desde Capricornio, mi casa 6, entonces también los procesos de estrés están asociados con rigidización del cuerpo, articulaciones y también con procesos también de materialización de masas y de cosas de ese estilo en distintas partes del cuerpo. Entonces, a trabajar bonito en el tema de salud. Es un tema, el otro tiene que ver con cómo maneja uno su actividad laboral y me está mostrando claramente que la comunidad empieza a tener prioridad dentro de mi actividad laboral y que la universalidad es mi escenario de trabajo, no es una oficina de 3x3 ni es un sitio específico, es el escenario claro de la red del planeta en donde me debo estar moviendo. Eso lo traigo como ejemplo para que cada uno por favor se busque en su respectiva carta dónde están los 0 grados de Acuario. Ahora, también buscamos los aspectos. Me había anticipado y había comentado que había una conjunción con mi Saturno en Capricornio.
Pues este Saturno en Capricornio es el que me vuelve dedicado, obsesivamente trabajador, en el propósito de reconocerme y sobreponerme al maestro que dice que yo no soy capaz de organizar y planificar las cosas. Entonces me vuelvo excesivamente planificador y tratando de manejarme dentro de tiempos, regulándome y trabajando abnegadamente. Cuando afuera la gente está más relajada y me dicen, ¿por qué estás rechinando tanto diente? Cuando la cosa se puede manejar con una forma como más sencilla. Entonces, aprender ahí un trabajo de responsabilidad a sostenerme desde una posición más incierta y desde una disposición menos controlada en el tiempo es una labor que tiene que ver con trascender hacia mi maestría. La otra cosa interesante que tengo yo es un quincuncio con mi nodo norte en Virgo, aquí lo vemos en mi casa 1, que tiene que ver con mi propósito de servicio. Entonces, este trabajo de trascender a la nueva era, la era de Acuario, tiene que ver claramente con convertirme automáticamente en un escenario de ser un servidor hacia la comunidad, ¿no? Y además identificar con ello mi sentido de existencia. Así que ahí están, digamos, dos aspectos fundamentales. Podrían haber más y podemos mirar más, pero no es el caso. Miren qué aspectos están tocando sus 0 grados de Acuario. Bien, eso por un lado. Ahí traje los ejemplos. Bien, ahora venimos de estar haciendo un trabajo y llevamos 6 meses diciendo que debemos atender un proceso de desprendimiento de lo que no es necesario. Quienes no lo han hecho, todavía tenemos unos días para entrar en conciencia. Decir esto, por ejemplo, los temas que tienen que ver con los deberes, las responsabilidades, por ejemplo, en cuanto a trabajo, a relaciones, a creencias, ¿no? Este concepto de sin mí mi familia no vive, no sobrevive, sin mí mi trabajo no funciona, sin mí esta comunidad no se sostiene en sus creencias, sin esta creencia no soy yo, como hablando de temas religiosos, por ejemplo, sin esta metodología o estos resultados no soy persona de éxito. Revisemos todos esos procesos, ya no son necesarios para crear una nueva conciencia. ¿Qué es lo fundamental? Saber que podemos sostenernos con lo necesario. Entender que, traigo un ejemplo, que si tenemos 3 carros o 3 coches en la casa, pues solo podemos usar uno al tiempo y que también podríamos ir en transporte público. Entonces, revisar hasta dónde es necesario tener lo que no se exige, y también es que ya no hay posibilidad de estar mostrándolos en sociedad, ni que la gente esté interesada en verlos. Entonces, sí sería como importante revisar y replantear los conceptos de éxito de nuestra vida, ¿no? Hay otro tema importantísimo que tiene que ver con el trabajo personal. He aprendido durante este último año que venimos muy vinculados en nuestro ADN con procesos generacionales, lo que conoceríamos eventualmente como lealtades frente a nuestro árbol genealógico. Y claramente todos, no veo excepción ninguna, traemos una historia en el ADN de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos y de ahí para atrás, bisabuelos, tatarabuelos y de ahí para atrás. Pero muchas veces esta historia no ha sido depurada, no ha sido limpiada, no ha sido atendida. Y personalmente he hecho un trabajo bonito que quisiera recomendarles a todos a través de la terapia sistémica, en donde logramos entender que nuestro proceso es único y el proceso de nuestros padres y abuelos y bisabuelos y tatarabuelos es el suyo propio. Entendiendo esta diferencia, estas circunstancias familiares y poniéndolas en orden, nos da un gran alivio. Yo he encontrado mucha paz en el alma encontrando el orden en ello. Vengo de un proceso personal un poco más complejo porque tengo 2 parejas de padres, padres biológicos y padres adoptivos a los cuales debo honrar y ubicar, pero ha sido muy sanador, muy liberador, y he sentido una gran madurez frente a mi proceso personal. Lo recomiendo, lo recomiendo pues
con muchísima responsabilidad hacia todos y con muchísimo deseo, no sé cómo decirlo. Lo recomiendo para todos. Ok, revisen también el tema que tiene que ver con sus relaciones sociales, con sus relaciones comerciales, con sus creencias, con sus relaciones afectivas, hasta dónde es importante mantenerlas, hasta dónde es importante em, mantener esas estructuras de es lo que tengo que hacer y lo que debo hacer. Eso ya está mandado a revaluar. Ahora lo que se viene es lo que queremos hacer. Bien, entendamos también claramente que con esta nueva conciencia la colectividad o la comunidad es la que va a poner la pauta, la que va a poner las directrices de esta nueva conciencia que tiene que ver con cambiar, por ejemplo, los principios, por ejemplo, de bienestar y de abundancia, por tomar un ejemplo, ¿no? La acumulación no es abundancia, entender la diferencia. El deber o lo que tengo que hacer eh, no es, no es necesario conservarlo. Es más, ahora la entrada es por lo que quiero hacer, el concepto del placer y del disfrute tienen prioridad. Mm, cambiar lo que tengo que hacer por lo que quiero hacer. Eso es lo que quería compartir con todos en un video muy corto, eh, una reflexión con mucho cariño que espero que para todos sume al proceso. Por último, hablando de estos conceptos de transformación y de bienestar, con mucho cariño también los esperamos aquí en México desde nuestro proyecto Queros, el Centro de Transformación y Bienestar que estamos construyendo para que compartamos ese bonito ejercicio. Bienvenidos todos a una nueva humanidad y como siempre desde aquí, desde este escenario es un placer servir con enorme cariño. Bye bye, nos vemos pronto. Bye.